Dios no está en esta Navidad. Mi amigo querido, esta Navidad es pagana, esta Navidad es católica, esta es una fiesta, un invento romano. Esto es babilónico. Aquí no está metido Dios, por favor, no confunda las cosas. Mi amigo, esta fiesta es una fiesta pagana totalmente, amado hermano. Esto invento babilónico, romano, católico. ¿Usted sabe cómo es la iglesia católica? Alcahueta del pecado, mentirosa, barata, sucia. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Seguimos en tiempo de Adviento y hoy hablamos de la Navidad. Precisamente ese es el propósito de Adviento, la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Navidad viene de natividad, que quiere decir nacimiento. Por tanto, Navidad es Jesús. Pero hay muchos herejes que se han levantado en contra de la sana doctrina y andan diciendo que la Navidad es algo pagano. Para ellos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo pagano. ¿En qué se aferran para decir esto? Se aferran a una fiesta pagana que acostumbraban a celebrar los romanos, paganos, una fiesta pagana del Sol Invictus. Esta fiesta se celebraba entre el 22 al 25 de diciembre, era cuando la luz del día se alargaba en pleno invierno. Y para ellos eso era un dios, obviamente un dios falso, un sol falso. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Sencillo. Viene a terminar con ese paganismo. Nosotros ya no vamos a celebrar a ningún dios falso, no vamos a celebrar a ningún sol falso. Hoy vamos a celebrar al Dios verdadero, al sol verdadero que vino a alumbrar a todos los hombres y nos vino a sacar de las tinieblas. Y ese sol verdadero es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese sol verdadero, ese Dios verdadero, celebramos su nacimiento el 25 de diciembre, porque la iglesia así lo ha dicho, y la iglesia tiene el poder de atar y desatar, Mateo 16, 19. La iglesia simplemente vino a terminar con ese paganismo. Nosotros no somos paganos, somos cristianos, por tanto, celebramos al sol verdadero, al Dios verdadero que es Jesucristo. Y muchos también dirán, bueno, pero Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Posiblemente no, y quizá lo más seguro es que no. Pero también nunca vamos a saber, posiblemente con exactitud, cuándo exactamente nació Jesús. Lo importante no es cuándo nació, lo importante es que nació. La palabra de Dios se cumplió. Lo que los profetas nos venían profetizando desde el Antiguo Testamento se cumplió. Isaías 7:14, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo al que pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa palabra se cumple. No importa cuándo nació Jesús, lo que importa es que nació y por tanto Jesús también merece que celebremos su nacimiento. Pero la fiesta esa pagana del Sol Invictus no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Que nadie te engañe, mi hermano. Navidad es Jesús y nosotros como cristianos celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque un día nació y nos vino a salvar de nuestros pecados. Que en esta Navidad el Señor te bendiga grandemente y sigámonos preparándonos en este tiempo de Adviento. Comparte este video, búscanos en las redes sociales, invítanos a tu comunidad y juntos llevemos el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y muchas, pero muchas bendiciones para ti. Los caminos del Señor. Y aquí hay muchos templos en Jerusalén, sí, también. Y también reconozcamos una virtud de Constantino. También vamos a valorar el que merece honor. Constantino sí puso fin a las persecuciones. Sí. Las persecuciones que se abrió con Nerón en el 61, por fin la terminó Constantino en el año 312 con el edicto de Milán, justo cuando derrotó a Magencio. Ahora, con Constantino la iglesia encuentra paz. Ya no hay mártires. Pero aquí asume otro peligro. Al casarse con el Estado, también se corrompió. ¿Por qué? Porque Constantino sí usó de la iglesia, abusó de la iglesia. Y es más, Constantino fue hijo de su iglesia, él nunca se bautizó, apenas que se convirtió. Se bautizó en su lecho de muerte, porque ya existía la doctrina del bautismo, que era bautismo en ese momento, era perdón de pecados. Y para los católicos, el que pecaba después del bautismo, mortalmente perdía la salvación. Entonces Constantino pensó, bueno, si yo me bautizo, borrón y cuenta nueva, y vuelvo a matar porque era un emperador, me condeno. Entonces él calculó
saber cuándo se muere, y justo una semana antes de morir, se bautiza y lo bautizó un hereje, Eusebio de Nicomedia. O sea que Constantino fue un tipo muy inteligente que usó la cristiandad y usó la iglesia como la religión del imperio para dominar el imperio. Y él era un gran estadista. Él sabía que si manejaba la religión más poderosa, que era el cristianismo, podía manejar conciencia. Y lo hizo espectacularmente, Constantino. Un hábil gobernante. Y es más, Constantino hizo todo, David, hizo todo un sincretismo religioso. Porque él le unió, al cristianismo le unió otras religiones. Un ejemplo, el Sol Invicto. El famosa religión que tuvo fuerza con Diócleciano en el Sol Invicto y con Trajano, el Sol Invicto era una fiesta que se hacía el 25 de diciembre. Y aquí nos metemos con el tema de Navidad, y usted como judío lo sabe muy bien, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y me encanta que lo diga él, porque el otro día, por haber hecho ese programa acá, en este canal, y que lo vieron en Colombia, en Perú y en Bolivia, me dijeron que ese judío está viniendo a judaizar a la iglesia, a decirnos que Cristo no nació en Navidad. Fíjate vos que un ex sacerdote católico y teólogo está diciendo que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que ese es cuento chino que nos quisieron meter. Y fíjate vos. Y esa es una gran verdad, Arturo y David. Lo que pasa es que el 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana en el mundo romano. Era la fiesta al sol de justicia, que se llamaba al sol. ¿Por qué? Porque en esa fiesta de Navidad, de diciembre, del 24 al 31, eran los famosos celebraciones donde se celebraban las buenas aguas. Eran los que pongamos para la cosecha, donde venían las aguas, donde llovía, y las aguas que venían en abundancia era como signo de prosperidad, de fecundidad. Entonces, cuando venían las aguas de diciembre, el invierno, celebraban, era la fiesta del agua, donde veían que los dioses eran justos y que el sol era justo con la tierra. Entonces, el 25 de diciembre era la fecha clave donde se llamaba el nacimiento del nuevo sol. Entonces, Constantino, como un buen politólogo y religioso, ¡qué genio! Dijo, bueno, a mí no me conviene tener varias religiones, porque si hay varias religiones, se pelean entre sí y me divide el imperio. Me conviene una sola religión. Hagamos un sancocho inteligente. Cristianicemos, dijo Constantino, las fiestas paganas del sol de justicia. Y en lugar de decir la fiesta del 25 de diciembre, sol de justicia, que es el sol, llamémosle la fiesta del sol, que es Jesucristo. O sea, el nuevo sol de justicia se llama Cristo. Cristo como el ser de justicia. Trasladó término. Ya el sol no era el de justicia, sino ahora el nuevo sol va a ser Cristo como el sol de justicia. Y se decreta la natividad. Decreto imperial. Cristo nació el 25 de diciembre y se convirtió poco a poco en una tradición que tomó fuerza hasta el día de hoy. Mire, una cosa, David, Arturo, a nosotros los evangélicos nos falta crítica a la historia. Todo lo tragamos y nunca investigamos los antecedentes. Ahora, que celebro Navidad ahorita, a mí me da lo mismo. Yo también la celebro el 25, pero yo sé que no nació el 25. Lo importante es que el 25 significa que Cristo nació, no importa que nació en marzo o en abril, pero nació el Yeshua. Pero, entonces, ¿qué hizo Constantino? ¿Cristianizó una fiesta pagana? ¿Solo eso? Bueno, ¿Solo eso cristianizó? No solamente cristianizó eso, también cristianizó toda la doctrina griega. Que ahí no es el purgatorio, es otra cosa que hay que ver. El purgatorio no es de corte judío puro, sino es de un corte judío de sabor griego, de la época de los macabeos. Exactamente, David, exactamente. Pero hay un punto que también aquí me llama la atención, Arturo. Lo que hizo el catolicismo romano fue surgir, en pocas palabras, por imposición, no por evangelización. Otra cosa es cuando el apóstol Pablo llevó el evangelio, el rabí Shaul, con el criterio que la gente se arrepienta del paganismo, del politeísmo que practicaban no solo en el Imperio Romano, sino todos los pueblos que estaban alrededor. Idolatría también. Combatió la idolatría llevando la palabra de Dios. Pero Constantino no evangelizó al pueblo, él declaró como oficial la religión, dijo, desde ahora se hace esto, y la gente dijo, bueno, y si no muero, sí, muere mijito, si usted no hace esto, muere, pero y yo no entiendo qué es esto. Nunca hubo un cambio de corazón, nunca hubo un nacimiento de nuevo, ¿me entendés? Lo que hubo fue una religión impuesta por tradición, costumbre e intereses personales. Y cristianizar muchas tradiciones paganas, cristianizar las idolatrías, los dioses griegos, de pronto comenzaron a tener nombres cristianos. Un ejemplo. Y comenzó a llegar Pablo, comenzó a llegar San Pablo, comenzó a llegar inclusive María. No, pero escucha esto. Ellos tenían un dios que se llamaba Mashimón. ¿Y sabes qué hicieron? Lo llamaron San Simón, que sonaba facilito. Sí.
Y es lo que pasó. Es por eso que cuando tú ves un calendario, comprate un calendario en una librería, vas a ver que cada día es cumpleaños de un santo. Y ni el mismo católico sabe cuántos santos tiene. Pues esa es la doctrina de todos los santos de la Iglesia Claro, Católica. y lo más interesante es de que ¿quién los declara santos a ellos? Es un negocio del Vaticano. Pero la pregunta es, ¿y por qué los católicos no hacen nada referente a eso, sino que siguen la tradición? ¿En qué momento uno se da cuenta de que la religión que está llena de tradiciones, que está llena de creación malévola para poder manipular, para poder saber y para poder adueñarse de la vida de las personas? Y no estamos hablando de la reforma, estamos hablando de los inicios recién. ¿Sabe qué? Yo veo esto tan claro. Cuando hay una pregunta muy importante que le hizo David. Cuando la iglesia se casa con el Estado y se vuelve política, pierde la autoridad espiritual, porque tiene que satisfacer al poder político. Leamos este verso. Sí, claro. Mira lo que dijo Yeshua, es que es importante este texto. Mateo 22, 21, 22. Está hablando Yeshua, Jesús, y dice, le dijeron, ¿de quién es esta moneda? Del César. Y les dijo, dad pues al César, César es el emperador romano, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillando, y dejándoles se fueron. Pero fíjate la declaración de Jesús. Den lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Pero acá mezclaron todo. Lo que era de Dios se lo dieron al César y lo que era de César a Dios. Sí. Pretendieron dárselo a Dios. Fue todo un zafarrancho, es un desorden total. Queremos decir que el inicio, y por favor, hermanos, escuchen bien esto, amigos católicos, escuchen esta pregunta para que usted pueda analizarla, discernirla. No hacernos casos a nosotros, sino de verdad preguntarle a Dios si es verdad esto o es otra mentira de los llamados evangélicos. ¿Me quieres decir tú que el inicio de esta religión no fue basado en el amor a Jesucristo, sino basado en el poder y en el deseo de gobernar? Sí, señor. Sí, señor. Y tiene nombre apellido Constantino. Y eso va tomando fuerza con los emperadores siguientes. Inclusive otro gran rey que le dio mucha fuerza fue Carlos Magno, que empezó a cristianizar a los pueblos germanos a punta de espada. Y para el sector de Alemania, que era un sector bárbaro, para Carlos Magno, el que no se hiciera cristiano católico moría a punta de espada. Y muchos se hicieron pseudo cristianos, entre comillas, por miedo a morir. Lo mismo que pasó con los judíos en España, inclusive con el tiempo de que se liberaron de los árabes, y también a los árabes los obligaron a ser cristianos, y también los judíos les obligaron a bautizarse. Y a mí me encantaría hacer una puntualización acá, Yatensi, porque me parece muy importante lo que vos tocaste. Antes de la expulsión, antes de 1492, la comunidad judía en España era impresionante. Ahí estaban los judíos sefarditas, que hablaban el ladino. Es un dialecto que mis hermanos judíos, hablan y provienen de Portugal, España, Italia y la parte sur de Europa. En cambio, yo vengo de una familia judía que nací donde hablamos yiddish, es otro dialecto. Pero bueno, hablando de los sefarditas, ahí viene precisamente pues la frase, estamos entre moros y cristianos. Esa frase la inventamos los judíos. ¿Por qué? Porque los musulmanes nos decían, o ustedes creen en Mahoma o los matamos. Y nosotros nos veníamos para este lado de Europa y ahí venían los católicos. O ustedes creen en Jesucristo o los matamos. Entonces dijimos, estamos entre moros y cristianos, ¿qué nos queda? Escapar. Y la Iglesia Católica ordena en 1491 la expulsión de los judíos de España, ordena la expulsión de los judíos sefarditas, a los que llamaban judíos marranos. ¿Por qué los llamaban judíos marranos? Por lo siguiente, porque les decían, o creen en Jesucristo o los matamos. Y ellos se convertían, entre comillas, al catolicismo para sobrevivir. Pero por debajo seguían practicando nuestro judaísmo. ¿Me entendés? Ellos nunca se convirtieron porque el catolicismo, y acá lo digo con sinceridad, tiene como fundamento la idolatría, que es adorar muñecos. Y nosotros los judíos vamos a preferir morir antes que arrodillarnos a un muñeco, porque ya nos pasó que al salir de Egipto se levantó el becerro de oro y Dios casi nos extermina como pueblo. Y no vamos a repetir la historia por hacerle favor a la Iglesia Católica, de poner nuestras cabezas para que Dios nos liquide. Pero aquí hay algo más. Cristóbal Colón era judío y Rodrigo de Triana también. Y ellos descubrieron América. Pero esa es otra historia. Pero ahí es cuando salen los judíos de España. ¿Te das cuenta? Los judíos sefarditas. ¿Bajo la presión de qué? Ahí surge ya prácticamente la Inquisición. O creen en Jesucristo o los matamos. Y no solamente murieron judíos. Murieron cantidades de personas que no querían obedecer al Papa. El que no obedece y un gran perseguidor fue un famoso franciscano, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era el consejero de los Reyes Católicos. Él fue uno de los que persiguió a los judíos, más que convertir a la fuerza al catolicismo. Va un famoso franciscano, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era el consejero de los Reyes Católicos. Él fue uno de los que persiguió a los judíos, más que convertir a la fuerza al catolicismo, bautizarlo a la fuerza.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta de atención. Y aquí es algo importante. Quisiera que me definas, por favor, la palabra concilio, que es de donde sale la doctrina católica dictada por el Papa conjuntamente con sus cardenales. ¿Y por qué razón al Papa nunca se lo ve abriendo la Biblia y leyendo la Biblia? ¿Por qué siempre se ve en las misas y en los rituales que es otra persona que lee la Biblia, pero cuando él tiene que dar un mensaje, sale con libros o sale con hojitas como que si fuera un mandatario o un político, leyendo algo que se le da, y no sale con la palabra de Dios? ¿Me quieres decir, Dietensi, que el catolicismo fue fundado en deseos y en necesidades propias de un ególatra y no basado en la palabra de Dios? Mire, usted hizo una buena pregunta, que es un concilio. Un concilio también es parte neurológica, parte importante y esencial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. El concilio es como un sínodo, una gran asamblea presidida y convocada por el sumo pontífice, el Papa, donde convoca a los obispos, cardenales y otros líderes religiosos católicos para formular posturas doctrinales de esencia. O sea, que es el concilio que tiene el poder para cambiar doctrina o para tener buenas nuevas doctrinas, y en todas las facetas. El primer concilio que se convocó fue en el año 325 después de Cristo por el mismo emperador Constantino, usando a los líderes eclesiásticos de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén y también al obispo de Roma. Y Constantino los convocó a la fuerza. ¿Sabe por qué los convocó? Los convocó para formular las nuevas doctrinas de la Iglesia Católica Romana Imperial. ¿Nombre católico de dónde sale? Bueno, es un término latino que significa universal. ¿Quién lo inventó? Bueno, ahí mismo con Constantino. No, fue antes. Ya Ignacio de Antioquía fue un padre de iglesia del año 113, que es un gran hombre, un hombre santo en el buen sentido de la palabra. Él escribió 7 cartas y habla que la iglesia es universal. O sea, el término católico en sí no es malo, porque es un término latino que significa universal. Claro. El problema es la iglesia de Cristo. Universal. Pero el problema es la orientación que se le dio. Entonces, mire, ahí Constantino, con ese concilio se decreta que María es la madre de Dios. El concilio de Nicea. ¿Me estás diciendo que un hombre decretó eso? No, él lo convocó, lo decretaron los teólogos, obispos de ese concilio. ¿Basado en qué? Bueno, aquí hay un problema muy serio y si vale la pena comentamos un poquito sobre esto. Lo que pasa es que aquí el concilio de Nicea en el año 325 empiezan las nuevas posturas católicas imperiales, doctrinales. ¿Qué pasa? Aquí la iglesia empieza a usar las categorías de la filosofía griega, de Platón y Aristóteles, para entender el cristianismo. O sea, antes del concilio, la cristología, Jesucristo se la entendía de las categorías judías. Pero, con el Nicea, sacan las categorías judías, usan las categorías griegas, aristotélicas y platónicas para entender a Cristo. Y aquí nace el tema de la transubstanciación, que va a ser más posterior, nace el tema del purgatorio. Ahora, pongamos un ejemplo. El tema de la cristología de Nicea nace un lenguaje tan refinado que se llama la unión hipostática. Empezaron a explicar que Cristo tiene 2 naturalezas y una sola persona. Los judíos no manejaban las categorías. El judío creía por fe, Cristo Dios, Cristo hombre, y disfrutaban la aventura de un Dios que dejó de serlo para ser hombre. Ellos más no racionalizaron esa aventura de fe. La influencia griega, ambiciosamente, tratan de descubrir el misterio y tratar de explicar con la metafísica de Aristóteles qué significaba sustancia, esencia, cómo se une lo divino y lo humano, y nace la unión hipostática, que es una influencia griega del lenguaje de Aristóteles. Ahora, ¿dónde entra María acá? Resulta que Arrio, que fue el que causó el concilio, porque Arrio dijo, mire, María es la madre de Jesús. Por ende. Entonces, los de influencia griega, que eran los ortodoxos de Oriente, dijeron, no, está equivocado. Si María es la madre de Jesús, estamos dividiendo la persona de Cristo. Porque los del concilio de Nicea, Constantino y los obispos de Nicea, querían unir las 2 naturalezas de una sola persona. Si decían que María es la madre de Jesús, va a decir, bueno, lo estamos desuniendo, la parte humana, la parte ¿qué? Divina. Entonces, para salvaguardar la unidad, digamos que María es la madre de Dios.
Si decimos que María es la Madre de Dios, estamos uniendo lo divino con lo humano. O sea, que usaron esa exquisitez. Usted sabe que la filosofía es bien abstracta. Esa exquisitez de la metafísica de Aristóteles para unir lo divino y lo humano en la persona de Dios y decir que María es la Madre de Dios. Pero era para endiosar a Jesús, era para fortalecer a Jesús, sí, no María. No María. Pero, ojo, los efectos secundarios. Eso, claro. Es como, eso hay que enfatizar, que esa frase era para dar a conocer que Jesucristo es Dios. Es Dios, y bueno, ahí está bueno. Pero encarnizada. es como ciertas medicinas. Ciertas medicinas te puede curar una enfermedad de riñón, sí, pero tiene un efecto que te puede generar un cáncer, sí, algo peor todavía. Sí, y eso fue el problema que a María se sacralizó en el Concilio de Trento. Claro. Y se le endiosó. Ahí están los efectos negativos. Vayamos en eso. Colosenses 2.8 dice lo siguiente, y por favor presten atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Mashiach, no según Cristo. Ahora, ¿qué pasa acá? Algo dijo, permítame meter mi cuchara a este plato. Dice lo siguiente, Yatensi, dice en los principios fue una concepción judía la que legisló la Iglesia. Es que es lógico, es que por amor a Dios, Yatensi, me va a dar la razón. Es el Dios de Israel, es una Biblia inspirada por el Espíritu Santo, escrita por manos judías, con mentalidad judía, con costumbres judías que son parte de la Biblia. Nadie puede entender la Biblia sin entender un poco de las costumbres. Son necesarias porque forman parte del diario vivir de la historia de la Biblia. Entonces, la mentalidad de los primeros 100 años de la Iglesia era una mentalidad judía porque quienes estaban a cargo de la Iglesia eran judíos, eran apóstoles judíos con una mentalidad judía, estaban llevando un pensamiento judío. Entendé que el concepto del Mesías no lo hicieron los griegos, lo hicieron los judíos. Éramos nosotros los que teníamos la idea del Mesías y que se expandió al mundo entero. Ahora partamos de un punto. Cuando viene la helenización de la Iglesia, ahí viene un problema. Y cuando digo helenización es cuando tocan la filosofía griega y la incorporan, esa casi filosofía y hasta la mitología griega, la inculcan dentro de la Iglesia Católica Romana y llega hasta nuestros días. Y ahí es donde Yeshua dice esta frase, y por favor entiendan. Jesucristo dijo, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, verso 7. Hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano, es inútil, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no según la palabra de Dios. Es que eso es lo que ocurrió en la Iglesia Católica. El fundamento del catolicismo prácticamente es la tradición. Los católicos, los concilios católicos, con mucho respeto, entiendo, ellos fueron los que dictaminaron la doctrina. Entonces yo digo, si los hombres determinan cuál es la doctrina, entonces ¿para qué estaba escrita la Biblia? ¿Acaso no estaba aquí la doctrina? De acuerdo. Hablemos diciembre 8, 1854, Concilio de Trento, el Papa Pío IX decreta lo siguiente. María, Inmaculada Concepción, nace sin pecado concebida, da a luz a Jesucristo y continúa en su virginidad perpetua. Y después, posteriormente, estamos hablando cerca ya en noviembre 1 de 1950, que viene y decreta que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. La Asunción. ¿Es eso bíblico, Yates? No, para nada. Pero la gente que ahora... Y hay que tener cuidado aquí, hermanos. Por favor, le estamos diciendo las fechas, los concilios, los papas. Es cuestión de buscar en la historia para ver si esto dice la Biblia o lo dice y lo dictó un hombre inspirado en qué. Bueno, mire, justo yo me atrevo a decir que el primer concilio que ya dejó una ventanita abierta, David y Arturo, fue el concilio de Nicea cuando se trató de salvaguardar la unidad de Cristo divino humano, diciendo que María es la Madre de Dios. Ay, ese tema, volvé a ese tema. Para un segundito, ¿te puedo detener en ese tema, por favor? Cuando tú dices María, Madre de Dios... Para mí es una herejía. Es una total herejía, con mucho respeto. Estamos diciendo que fue la abuela de Jesucristo. Porque mira, el católico cree en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, ese es otro tema. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya, ok.
Entonces, si es madre de Dios, tiene que ser madre del Padre y al mismo tiempo del Espíritu Santo. Ahí está el error. El hecho que sea madre del Dios Padre la convierte en la creadora de Dios. O sea que María Bueno, existe desde antes que Dios. superior, la reina de los cielos. Perdón, es eterna ante Dios. Antes que Dios está María. Y al ser la madre del Dios Padre, se convierte en la abuela de Jesús. ¿Y ahora qué parentesco tiene con el Espíritu Santo? Me quedo pensando. No, mire, esto fue una atrocidad. Estoy totalmente de acuerdo. ¿O no? contigo. ¿Herejía o no? Herejía de las buenas. Terribles. Una gran herejía. ¿Por qué? O sea, la intención, quiero ser muy justo acá, la intención fue buena, pero el remedio fue nefasto. Peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Ya. La intención fue salvaguardar la unidad de lo divino y lo humano. Estamos en lo correcto. Pero la receta fue catástrofe. Al decir que María es la madre de Dios, estoy de acuerdo con lo que usted David. Quiere decir que María es la madre del Padre, la madre del Espíritu Santo, o sea, que es la creadora del Dios, porque una madre fecunda da a luz. Bueno, eso es un desastre. Paganismo. Ahí nació y paganismo. Y mire, y a mí me suena esto como más modelo de los mitos griegos. Claro, es un mito la griego. diosa, la madre de Zeus, la madre de la tierra, Gea, todo esto. Aquí nace todo el atropello doctrinal. Los otros concilios siguen la idea de Nicea, y el concilio también de Trento, hacia 1545-1563, ya decreta a María como digna de veneración. O sea, no adoración, sino veneración. Y explicaron que veneración es respeto, pero no adoración. Pero el católico sencillo confundió la veneración con la adoración y empieza el pueblo católico a sacralizar a María. Y la Asunción es una doctrina muy reciente que dice que María no pudo quedarse, que su cuerpo no se corrompió. O sea, que trataron de que María imita a su hijo en la resurrección. La diferencia es que a María no la resucitaron, sino que muertita, los ángeles la llevaron al cielo, que se llama la doctrina de la Asunción. Ahora... No fue ella por sus propios medios, sino que no, los ángeles la llevaron. La llevaron. Ahora, ¿por qué esta doctrina así? Lo que pasa es que ellos ya habían sacrificado tanto a María, que María no se puede quedar en un cementerio pudriéndose, ya que su hijo resucitó. Entonces también mandemos a María con cuerpo y alma al cielo. Mandemos. Y decretan por concilio. O sea, que los concilios tienen un poder, los concilios tienen un poder más fuerte que la Biblia misma. Pero mira, por decreto. ¿Podemos decir algo? Por decreto. Por decreto. Pero mira, aquí hay algo que hay que darle crédito a los católicos. A mis amigos católicos, que espero que esto les esté llegando como luz a ustedes, no para confundirlos, sino para que, como dijo Yatensi, sea motivado a investigar, a ver si ciertamente es lo que estamos diciendo es verdad o también nosotros estamos mintiendo. Hay muchas cosas y muchas tradiciones ahora actualmente en los católicos que suenan bien pero que no son bíblicos. Por ejemplo, hay algunos católicos que nos dicen, pero ustedes los evangélicos dan pena, tienen padre pero no tienen madre. Nosotros los católicos tenemos padre y madre. Suena bien, suena lógico, claro. ¿Pero es eso bíblico? No. ¿Tiene María algún poder para poder interceder por nosotros, al igual que los santos, para interceder por nosotros? No. Mire, yo a María la respeto mucho como un modelo de mujer. Los evangélicos respetamos a María, porque Jesucristo no nació del aire. Es nuestra Eso hermana. sí queremos dejar bien claro. Tenemos respeto y reconocemos por María. que María fue obediente en la mano de Dios. Perfecto. Fue un instrumento en la mano de Dios, cumplió su tarea, que Dios le encomendó a ser la madre del Mesías. Así es. Del ser humano, del Yeshua. Eso lo tenemos claro. Y yo a María, predico a María como modelo de madre, Así es. modelo de esposa y sierva de Dios y una santa en el buen concepto de la palabra. Ahora, la Biblia es clara. La Biblia es monoteísta. El judaísmo se diferenció de otras religiones que eran politeístas. Abraham predicó el monoteísmo. Exactamente. Para cada... Monoteísmo, y los dioses, explica ese término para la gente que no monoteísmo es un único Dios. ¿Y politeísta? Único y verdadero. Politeísta significa poli, varios dioses. Perfecto. Y los pueblos circundantes a Israel, y usted lo sabe muy bien, David, eran pueblos que adoraban a los dioses astros. Claro. En la Mesopotamia, donde provino Abraham. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los aportes reveladores del judaísmo fue desmitificar el concepto de Dios, porque antiguamente Dios era figura natural, era el dios sol, dios luna, y las antiguas, inclusive religiones precolombinas, creían que los astros eran divinos. O los animales eran dioses. Los animales. Entonces, ¿qué hizo el judaísmo en la revelación divina?
Desmito de Jesús dijo, Dios está por encima de los astros y de la creación. Dios es un absoluto y uno solo, ¿ves? No permite otro, sino que es el único y verdadero. Claro, y ahí está nuestro credo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Exactamente. Ese es el credo de Barim 6.4, Deuteronomio 6.4, es el credo de la fe judía, el Kriyat Shema, la recitación del Shema. Totalmente de acuerdo. Pero aquí hay algo, Yatensi, partamos de un punto, no quiero acelerar tanto en esto, siento que estamos saltando un punto. El católico romano, en el año, fíjate vos, en el año 431, tengo este dato, comienza la adoración y la veneración a la Virgen María. Bien. El Concilio de Calcedonia. ¿Perdón? El Concilio de Calcedonia. Ok. Ahora, quiero aclarar un punto. Según este pasaje, los católicos veneran a María. Yo no soy un erudito en latín, pero entiendo que la palabra veneración viene del latín venerati. Y el latín venerati es arrastrado del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos ahora. Disculpa, en mi país se dice la misma cholita con nuestra pollera. Por tanto, el católico sí adora a María, aunque no lo quiera reconocer. Y aquí entra este punto, mis amigos. Jesucristo le dijo algo a Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Mirá, se lo dijo al diablo. Perdonad con mucho respeto, pero creo que algunos más tendrían que escucharlo. Esta es una debilidad justo y bueno que lo toque David para aclarar. En los decretales católicos romanos sí dan una diferencia entre adorar y venerar, pero la diferencia es tan raquítica que en la práctica no hay diferencia. Es una excusa para seguir haciéndolo. Simplemente para mí es un juego de términos, juego de palabras. Claro. Pero en la práctica yo no veo una diferencia entre venerar y adorar, es lo mismo. No, empezamos por ¿Estás eso. de acuerdo? Aquí hay una palabra. La perdona. idolatría, ¿no? No, hay un punto. En el judaísmo tenemos una mitzvah, un mandamiento, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. La palabra honrar tampoco había sido venerar, porque cuando el judío venera a su padre, comete idolatría. Nosotros honramos. ¿Y qué quiere decir honrar? Atenderlo, hacerle feliz, proveer lo necesario para que subsista, que no desfallezca, que si está en nosotros el sostenerlo, debemos hacerlo, porque tarde o temprano nosotros nos convertimos en padres de nuestros padres y tenemos que cuidarlos, así como ellos cuando nacimos nosotros. Ese es el concepto de honrar padre, pero en ningún momento entra en la mentalidad judía que honrar es venerar y que venerar es para el hombre. Eso es algo propio de Dios. A Elohim, solo a Elohim usted puede venerar y adorar, no a nadie más. Pero hay otro punto acá, Yatensi. Hace un cachito mencionaste. Dijeron esto, que el poder intercesor de la Virgen María. Yo entro a este punto doctrinal y clave con mis amigos católicos. Es que acá hay algo que nos separa con los católicos y se llama verdad. Nada más y nada menos que la verdad nos divide. Acá no es un problema de religión, es el problema de verdad o mentira. Punto, se acabó. Los católicos romanos sostienen esto. Escuchen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ruega por nosotros. Ahora fíjate lo que viene ahorita. Dios te salve María. Ahora, ¿quién salva a quién? ¿Qué problema, Yatensi, no? ¿Quién salva? Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. ¿Cómo si ella es llena de gracia no es salva? Cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos. No por mérito, sino por gracia. Y si ella es llena de gracia, ¿cómo es que no se ha salvado? Cuando la misma María, en Lucas 1:46, mira, escucha lo que dice la Virgen María, escucha. Miriam, dice, esta mujer de origen judío, Miriam, dice, 1:46 de Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Elohim, en Dios, mi Salvador. Escucha la declaración de Miriam o María. Mi Salvador lo declara Dios. Ella no puede salvar a nadie porque ella misma confiesa con su propia boca que necesita de un Salvador. Ahora perdonad. Hay que ver que el rosario fue inventado en el siglo XIII por Domingo de Guzmán. Y justo aquí hay muchos errores teológicos garrafales. Sí, hay algo más que María quisiera. también es una víctima, al igual que Pedro. A Pedro lo hicieron papa y a María intercesora de la humanidad, cuando ella misma y él mismo reconocen que necesitaban a Jesucristo como Salvador. Pero Totalmente escucha de acuerdo, esto, claro. pero mira, escucha esto. Según los católicos romanos, nuestros amigos católicos romanos, sostienen que la Virgen es la madre de todos los creyentes. ¿Estoy equivocado? Así sostienen ellos. Ellos sostienen. Sí. Sostienen que María es la madre de todos los creyentes. A la luz de la Biblia, nuestra madre es otra. Escuche quién. Sí, yo sé. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál había sido la madre de toda la iglesia? La nueva Jerusalén que está en el cielo. No había sido ninguna mujer.
había sido nada más y nada menos que la nueva Jerusalén en el cielo. Si hay una madre para la iglesia es esa, y si hay un padre es Dios, no el hombre, Benedicto XVI. Así es. Pero eso es que yo estoy tratando de hacer las preguntas de las personas, recordando cuando